No es el debate el que impide la acción, sino el hecho de no ser instruido por el debate antes de que llegue la hora de la acción. Buenas noches, damas y caballeros. El Observatorio Político Dominicano, OPD, de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, está conformado por un grupo de investigadores sociales que desde 6 unidades de observación analizan sistemáticamente la realidad sociopolítica dominicana, con el interés de realizar aportes a la producción y divulgación de conocimiento en el país, con el fin de elevar la calidad del debate sociopolítico, y ese objetivo es el que nos reúne esta noche para llevar a cabo el diálogo Institucionalización del Movimiento de Consumidores en República Dominicana. Ahora escucharemos las palabras de bienvenida en la voz de la ingeniera Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosch. Ella con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas noches a nuestros invitados de honor que nos van a poner de manifiesto un tema de tanto interés para la ciudadanía en sentido general. Agradecer, como bien lo ha dicho nuestra compañera y amiga, la presencia del señor rector que está con nosotros esta noche aquí, dándole calidad a este debate en el que vamos a entrar en este momento, y sobre todo agradecer la presencia de cada uno de ustedes que permiten que podamos tener estos encuentros de reflexión para analizar temas de interés nacional y de trascendencia internacional. En nombre de la Biblioteca Juan Bosch siempre estamos en ese espíritu de apoyar el desarrollo y el aprendizaje colectivo, porque justamente de lo que se trata es de crear estos espacios de reflexión para que podamos entre todos aprender y poner en práctica a partir de los conocimientos que nuestros invitados especiales pues ponen de manifiestos en estos encuentros. Esta noche estamos apreciando muchísimo el conocer el tema de la institucionalización de los derechos del consumidor. Un tema que sin lugar a duda es de trascendencia para toda la ciudadanía en sentido general, puesto que está muy vinculado a las necesidades de cada uno de los ciudadanos y a la participación justamente de la ciudadanía en las acciones de las entidades públicas. Y para mí, de manera particular, es muy relevante, puesto que cada uno de nosotros como ciudadanos pues, tiene que estar preocupado por esos derechos fundamentales de los que nosotros somos beneficiarios, pero que no necesariamente entendemos cómo funcionan, cuál es el rol que los derechos del consumidor juegan en la sociedad y cómo nosotros podemos ser beneficiarios de ello. Recientemente, y este diálogo pues es muy oportuno porque tengo entendido que el 15 de abril pasado, de marzo pasado, pues se celebró el Día Mundial del Consumidor. Y cuando un tema se torna mundial de interés global, significa que es trascendente e importante. De manera que contar esta noche con la presencia de los señores y sobre todo de don Joaquín, porque es además mi vecino, muy querido y muy cercano, pues contar con la presencia de ellos para que nos muestren su trabajo, su legado y cómo nosotros podemos aprovechar ese experticio, pues es muy enriquecedor y por lo cual estoy muy agradecida. Simplemente agradecer la presencia de cada uno de ustedes y que podamos entre todos aprender un poquito más sobre este tema de los derechos del consumidor. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Agradecemos a la ingeniera Aida Montero por tan grata bienvenida. Recordamos que este y otros diálogos anteriores están disponibles en nuestra página web www.opd.org.do. A continuación recibamos al doctor Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Apoyo totalmente lo que ha planteado doña Aida.
Doy la bienvenida sobre todo a los invitados que nos van esta noche a ayudar en esta reflexión. Decir nada más que el tema del consumo es un rasgo que define la sociedad en la actualidad. Un autor francés de apellido Lipovetsky dice que hemos pasado de la sociedad del consumo a la del hiperconsumo y que eso como que define el presente. Pero además, como todos ustedes saben, en un tiempo de crisis de las ideologías, los derechos irrumpen y ocupan como el lugar principal de convocatoria a sujetos nuevos para poder actuar. Ahí la capacidad de ese tema de derechos del consumidor toca dos temas que son relevantes. Y evidentemente, sin sociedad civil no hay democracia. O sea que vamos a tocar tres temas que son fundamentales y esperamos que nos ayuden a reflexionar, a discutir y a entender mejor la dinámica social de este país y otros países. Muchas gracias y que hagamos un buen debate. Esas fueron las palabras del doctor Marcos Villamán, rector del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales. Ahora vamos a recibir a la licenciada Dilenia Medina, coordinadora de la Unidad de Sociedad Civil del OPD, quien hará una presentación formal de los invitados especiales que nos acompañan esta noche. Gracias, Aure. Buenas noches a todas y a todos. Tenemos el honor de tener la participación esta noche, como decía la doctora Aida, la ingeniera Aida Montero, la presencia de Joaquín Luciano, presidente de Fundecon, y Alfonsina Cuesta, directora ejecutiva. Pienso que es muy importante e interesante la presencia de estos dos invitados que tenemos esta noche, por la sencilla razón de que tienen alrededor de 16 años trabajando en el movimiento de derechos del consumidor. Alfonsina va a exponer sobre la institucionalización de ese movimiento de los consumidores y la importancia que tiene justamente en estos momentos. Como decía Aida, los derechos fundamentales tienen mucho que ver con los consumidores y pienso que es importante la agrupación de organizaciones de defensa de los derechos de nosotros los consumidores. Tenemos que recordar que Fundecon fue fundada en 1999 y desde esa fecha la licenciada Cuesta ha ido escalando diferentes posiciones dentro de esa entidad. La licenciada Alfonsina Cuesta es psicóloga y desde el año 2005 es la directora ejecutiva de Fundecon. Funge como representante de los consumidores en el Consejo Dominicano de la Calidad, CODOCA, y es miembro de la Comisión Nacional de Micronutrientes del Ministerio de Salud Pública. El licenciado Joaquín Luciano es abogado, experto en Derecho del Trabajo, se desempeña como presidente de Fundecon y además es directivo de la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas, ADAL, y coordinador del Foro Ciudadano. Yo creo que la presencia tanto de Alfonsina como de Joaquín es muy significativa porque estamos hablando de dos personas que trabajan en una organización de la sociedad civil, pero además están insertos en otras organizaciones también sin fines de lucro y que responden a la defensa de los derechos no solamente de los consumidores, sino del ciudadano. Quiero también esta noche disculpar la presencia del licenciado Natanael Concepción, que es el coordinador general del Observatorio Político Dominicano, por no estar con nosotros esta noche. O sea, le doy las gracias y les dejo con Sayuris. Bien, ahora vamos sin esperar más a recibir tanto a la directora ejecutiva como al presidente de Fundecon, quien tendrá su exposición. Ellos con nosotros. Muchas gracias. Bueno, primero dar las gracias por la oportunidad que nos da el Observatorio de Política Dominicana de estar en este espacio donde nosotros vamos a tratar de dar algunas informaciones y opiniones
que deben ser y ojalá sean interés de todos ustedes. Como decía la ingeniera Aida, el tema del consumidor es un tema relevante e importante. Tan así que en el 1962, el entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, tuvo un discurso en Naciones Unidas donde terminó hablando de los consumidores, que era el sector más olvidado de las sociedades capitalistas, ¿verdad?, como Estados Unidos. Y él decía la importancia que tenía que cada consumidor conociera el derecho que tenía y de también respetar ese derecho de parte de los proveedores, Estado y eso. Y desde ahí él instó a que comenzaran los países a legislar sobre este derecho tan importante y fundamental. Y señores, déjenme decirle algo que comentaba con Joaquín, cómo me emociona decirles a ustedes que en el 1963, cuando el presidente Juan Bosch, el primer presidente democrático después de esa dictadura tan terrible que tuvimos, quiso hurgar en qué derechos y qué novedades había en el mundo y trajo consigo la protección de la economía popular. Y el 27 de diciembre de 1963, de abril, se aprobó la Ley 13 de protección de la economía popular. Eso fue en el gobierno del presidente Juan Bosch. Y esa ley tenía la particularidad de que había una división de lo que eran los artículos de primera necesidad y los servicios de primera necesidad en ese tiempo. Lamentablemente nosotros después, cuando se comenzó a conocer la posibilidad de tener una ley en el país, no pudimos insertar en la ley actual esa parte tan importante. Pero fíjate, luego de ese discurso del presidente Kennedy, en el 1985 en Naciones Unidas se aprueba por primera vez las directrices de protección de los derechos de los consumidores y se instaron a todos los países miembros de Naciones Unidas a que legislaran sobre esos derechos. Y a partir de 1985 comenzaron los países a tener esa legislación. Yo no sé si ustedes recuerdan que en los 90 nosotros tuvimos en el país el Código de Ordenamiento de Mercado, que era, en ese contexto estaba la Ley de Protección del Derecho del Consumidor, pero estaba también la de el derecho de autor, estaba la de propiedad intelectual, la de competencia, procompetencia. Entonces no se aprobó como un código, sino que se fueron desagregando, se fueron aprobando una a una, y en el 2005 fue que se aprobó la ley nuestra. Es importante, aquí está Carlos, que participó. Nosotros como organización en el 99, como mencionaba Dilenia, surgió la Fundación por los Derechos del Consumidor, un grupo de hombres y mujeres, donde Altagracia Paulino convenció a Joaquín Luciano y a un grupo de que formáramos una organización. Y uno de los temas que nos hizo formar esa organización fue para tener una ley en el país, que no teníamos en ese momento. Y comenzamos junto a otras organizaciones, legisladores, a tener reuniones, y en el 2005, el 9 de septiembre del 2005, se aprobó la ley 358-05, que es la que protege nuestros derechos. Dos artículos importantes que nos interesa destacar ahora tienen esa ley. Una es que dentro de los derechos que tenemos los consumidores, que son 8 a nivel mundial, hay uno que es el derecho que tienen los ciudadanos a asociarse en una organización de consumidores para juntos poder luchar por X servicio que no le llega, por lo que decidan. Entonces, ese es un derecho que tenemos los consumidores, asociarnos. Entonces, como se le da tanta importancia a las organizaciones de consumidores, justamente esa misma ley también regula a las organizaciones y las obliga
a registrarse para su funcionamiento, cumpliendo con las leyes 122-05, que es la ley que rigen a todas las organizaciones sin fines de lucro, pero también esa específica porque entonces Proconsumidor tiene que constatar de que tiene esas organizaciones todo lo que manda la ley, pero además tener un local, tener una serie de requerimientos para entonces certificar que esa organización está en condiciones de ejercer todo lo que haya decidido y temas que haya decidido utilizar para defender a los derechos del consumidor. Entonces ahí es que viene nuestro interés en ya hacer institucional el movimiento. En el país nosotros tenemos 16 años, vamos a cumplir el 29 de noviembre, pero en el país existen organizaciones de consumidores de hace 20, 25 años. Algunos dirigentes sindicales emigraron de tema y se fueron también a defender otros derechos, antes los laborales, ¿verdad? Como obreros, ahora como consumidores. Eso. Y otras organizaciones han hecho un trabajo muy importante que han sido, inclusive han trabajado con Fundecon de la mano. Entonces nosotros, cuando nos dimos cuenta que ya en Proconsumidor existían alrededor de 20 y tantas organizaciones registradas, nos dimos cuenta que es un paso mayor es hacer una federación. Y eso es lo que nosotros le llamamos institucionalizar el movimiento de consumidores. Pero eso también sale porque hay que reconocerle que Proconsumidor durante 4 años, los últimos 4 años, ha realizado el congreso, 4 congresos de organizaciones de consumidores. Y las conclusiones, o una de las conclusiones más importantes que han tomado esos congresos ha sido la creación, de que ya estamos maduros para formar entonces esa federación. En este momento nos encontramos en ese momento. Estamos recorriendo algunas de los territorios porque hay que decir que no solamente hay organizaciones de consumidores en la capital, hay también en el norte, hay en Santiago, hay en Puerto Plata, en Moca, en San Francisco de Macorís, en el este hay en Higüey, en Samaná, en San Pedro, en el sur hay en San Cristóbal, en las Matas de Farfán, en San Juan, en Barahona, hay en Villa Altagracia, en Jaina, en Los Alcarrizos, aquí hay en la zona oriental, o sea, estamos ya distribuidos en todo el territorio nacional. Entonces, nosotros entendimos, ya estamos maduros para hacer esa unión. Porque déjenme decirle, ¿qué yo les puedo decir de importancia para los consumidores? Yo les decía en una entrevista que tenía ahorita que un ejemplo es que nosotros tenemos derecho a hacer boicot. Ese es un recurso que tienen todos los consumidores del mundo, un boicot a no tomar agua X, porque esa agua no cumple con la calidad, para decirle. Pero ustedes recuerdan que se hizo un boicot contra el pollo y no se compró pollo ese día y hubo una baja grande en ese sector productivo que se preocuparon y de ahí surgió comisiones que fueron al Congreso, fueron a Proconsumidor y se estableció una comisión para que estudiara el precio que dejaba todo el mundo, ¿verdad? El productor ganaba y el consumidor. Desde ahí se dieron cuenta de un mal grave que tenemos, que es esa intermediación terrible, que es la que lamentablemente se queda con una parte muy importante de ese precio, que no es verdad que va al productor, sino que quien se queda son ellos y también nos perjudica como consumidores. Entonces ahí ustedes tienen ya un elemento de importancia en que si estamos, eso fue reuniones, duramos como 15 días en reuniones, cómo lo íbamos a hacer, qué tiempo íbamos a durar. Entonces ya ese movimiento está lo suficientemente maduro para tener una directiva como federación que nos conduzca a la lucha que tenemos para defender esos derechos. Pero también hay otra parte importantísima que tenemos ahora las organizaciones de consumidores,
muchas leyes que constituyen, por ejemplo, Indotel, la de ganadería, ¿cómo se llama? Conaleche. Nosotros aspiramos a estar en ProUsuario, que es de la Superintendencia de Bancos. También queremos estar en algunos de los consejos de la Superintendencia de Electricidad. También queremos estar en la Junta Monetaria. ¿Por qué? Porque si hay representantes del sector empresarial, tiene que haber un representante del sector consumidor y usuario, dependiendo del bien o del servicio. Entonces ya sí existen algunas leyes que lo establecen. Por ejemplo, para ser miembro del Consejo de Proconsumidor, representando a los consumidores, hay 2 representaciones por ley. ¿Cómo se elige esa representación? Tiene que hacerse una asamblea de las organizaciones de consumidores y ahí se elige quienes van durante 2 años a representar a los consumidores. Si usted tiene una federación ya unificada, bien trabajada, es fácil la elección y siempre vamos a tratar de escoger los mejores representantes. Nosotros vamos a ver también con esa federación hacer el trabajo para llegar al Indotel, porque en la ley dice que debe ser un usuario, un representante de los usuarios. Lamentablemente no se escoge, sino se le pone el nombre, pero no surge de las organizaciones. Entonces nosotros hemos entendido que ese es parte de nuestro trabajo, convencer a las autoridades que es más idóneo si escogen desde nuestras organizaciones, que conocemos el tema, que vamos a defender, hacer el trabajo de verdad que necesita tanto el usuario como el consumidor en las instancias donde vaya a representarlos. Entonces, esas son las partes que nosotros entendemos que beneficiarían a los consumidores. Y otra también que creemos que es, Proconsumidor ha hecho bastante, pero todavía a veces los recursos no se lo permiten, es dar a conocer cuáles son esos derechos. La gente, si usted le pregunta, ¿cuál cree que es los derechos que usted tiene como consumidor? Nosotros que estamos en el medio sabemos que derecho a la información, que no lo violentan todos los días, derecho a ser resarcido cuando nos violentan ese derecho, o sea, si esa botellita o esa agua le hizo daño, hay que resarcir ese daño que le hicieron. Pero si también la goma del carro no servía y no se lo dijeron, también hay que resarcir, no solamente el seguro, no. El que hizo la goma o el que le vendió la goma, porque también hay, Joaquín como abogado puede decirle toda la cadena de seguimiento que hay que dar y de responsabilidad que tienen. Entonces la gente no lo sabe, pero tenemos derecho a un medio ambiente que sea no contaminante, que no altere, al derecho a la salud, tenemos derecho a la educación. O sea, fíjense en todos los derechos que tenemos. ¿Por qué? Porque un consumidor educado es un consumidor más consciente y con mayor responsabilidad. Y también el derecho a la representación, como les dije al principio. Entonces, esos son los derechos que tenemos los consumidores que nosotros entendemos que son poco conocidos. Ahora, ya con Proconsumidor se ha avanzado muchísimo. La gente ya sabe que como consumidor es un ciudadano sujeto a derecho, y eso es una de las labores más importantes que ha hecho esa institución del Estado. Ya comenzar a despertar al ciudadano de que tiene derecho y de que tiene derecho no a quejarse, sino a reclamar. No es lo mismo quejarse que reclamar. Entonces nosotros entendemos que como organizaciones también colaboraríamos con Proconsumidor o colaboramos con Proconsumidor a difundir esa ley que es nuestra, que déjenme decirle, yo no soy abogada, yo soy psicóloga, y esa ley ya yo me la sé, yo me sé la ley de los artículos que me benefician como usuaria del sector eléctrico, y yo me sé lo que me beneficia en el sector financiero. O sea, uno aprende, o sea, no es nada del otro mundo. Entonces nosotros entendemos que esa es la parte que nos corresponde ahora a las organizaciones a seguir orientando, informando y educando a toda la población dominicana. Muchas gracias. No sé si va a ser. Buenas. Bueno, Alfonsina dijo muchas cosas interesantes.
Y voy a volver al pasado. Con la Ley 13 de Protección a la Economía Popular, que fue un hito realmente. Yo se lo dije a un brasileño una vez en un evento, no me lo quería creer, que era de esa época, digo, sí la había, pero desgraciadamente la falta de institucionalidad evitó que fuera más efectivo. Porque recuerdo que se ponían multas a los comerciantes que violaban la ley, pero entonces, como eran pequeñas, volvían a violarla, porque le ganaban más al cliente vendiéndole caro. Pero, por ejemplo, esa ley establecía lo que decía Alfonsín, una clasificación de bienes y servicios de primera necesidad. Te hablaba, por ejemplo, del gas querosén, que decían gas morado, por cierto, y no había PLD todavía. Y entonces, las ropas sencillas, esas cosas. Nosotros hicimos un esfuerzo de hacer una nueva clasificación con bienes y servicios de esta época. Por ejemplo, no hablaba de nevera, no hablaba de estufa, no hablaba de una lavadora normal, un televisor, un bien de primera necesidad, un teléfono. Pero desgraciadamente no logramos que en la discusión se incluyera eso. Establecía un delito que lo eliminaron, que era importantísimo, que era el delito de convoyaje, que era cuando tú ibas a comprar un producto, pero para venderte te obligaban a comprar otro, que la gente no quería. Entonces era la forma de salir de él, obligando, no, si yo para venderte azúcar, tienes que comprarme este aceite que nadie lo compra. Eso es un delito. En la nueva ley no está eso, pero es importantísimo. Y lo hacen en un supermercado de manera muy sutil ahora. Tú vas a comprar un producto, un café que a ti te gusta, pero te ponen adelante el otro y no aparece el que tú quieres. Entonces es un delito de convoyaje realmente. Lo erradicaron de la ley. Y eso por un lado. Pero por el otro hay una cosa más importante todavía, y es que en la Constitución del 63 aparecían los derechos del consumidor. En la nueva Constitución está en los artículos 53 y 54. Pero en la del 63 aparecía ya una cosa increíble. De modo que es una cuestión de mucha trascendencia y que quizás no hemos visualizado eso porque el movimiento de consumidores es relativamente nuevo. Y hemos iniciado muchísimas acciones en los tribunales, por ejemplo. Los últimos 4 aumentos en el precio de la tarifa eléctrica, Fundecon y varias organizaciones de consumidores y usuarios e incluso de empresarios hemos impugnado ante el Tribunal Superior Administrativo esos 4 aumentos porque entendíamos que no eran fruto de licitaciones públicas, como dice la ley de electricidad, que deben fijarse el precio de la energía eléctrica, para tú comprar el que te venda a mejor precio y en mejores condiciones. Lamentablemente no se ha logrado vender el primer kilovatio hora de energía en base a una licitación pública. ¿Por qué? Porque en el 2001 se firmó el Acuerdo de Madrid. Es una de las causas que 4 días después de que estaba vigente la ley de electricidad, que gastamos 10 años para conseguirla, entonces se pusieron de acuerdo en Madrid y establecieron precios preestablecidos en esos contratos, que todavía están vigentes y van a vencer el año que viene. Pero había otros acuerdos anteriores al de Madrid y posteriores que hacían lo mismo. El caso de Smith Ehron y el caso de la famosa Cogentric, que se le pagan 4.8 millones de dólares mensuales a pagada. Y si se enciende cuando el petróleo estaba caro, costaba entre 12 y 15 millones mensuales de dólares, mensuales. Una cosa realmente increíble. Y esa situación se mantiene todavía. Y el usuario y consumidor dominicano tienen que hacer conciencia de eso. Esa es una de las funciones nuestras. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fuimos al Congreso Nacional con Altagracia Paulino en el 2007, yo estaba en San Pedro de Macorís de vacaciones. Y me llama Altagracia, mira, hay que coger para acá, para la capital, porque van a quitar el derecho de los consumidores, en este caso el usuario, porque el consumidor es el que consume directamente algo. Yo me doy una panzada de arroz, estoy consumiendo. Pero yo no puedo consumir energía eléctrica, me electrocuto. Entonces, yo soy usuario de ese servicio. De manera que me dice, ya sal para acá. Se me regó la familia, pero cogí para acá. En el Senado. Querían eliminar el artículo 90, ahora que es artículo 93, ahora antes era otro número que no me acuerdo, párrafo segundo, que establece que por cada hora de apagón no justificada, al usuario del servicio de energía hay que compensarlo con el 150% del costo de esa hora. Pero eso nunca se ha cumplido. No me han dicho eso. Busquen la ley 125, ando con ella por ahí en el vehículo y me quedo. Entonces, eso, nosotros llevamos un cálculo mensual a partir de un estudio que hizo el Instituto de Energía de la UAS cuando lo dirigía el ingeniero José Luis Moreno San Juan, porque este es un país de personas. Cuando sale una persona de una institución se cae lo que estaba haciendo. Entonces, ellos hicieron un cálculo en un momento determinado, yo me choqué, pero ven acá, eso es increíble, déjame proyectar eso todos los meses. Yo lo que sé es un chin de aritmética, pero podía hacerlo. Y hemos llevado eso hasta ahora, exigiendo que se le abone al usuario del servicio ese monto. Pero aparte de eso, el artículo 108, párrafo tercero, dice, la misma ley, que el usuario no regulado puede adquirir la energía eléctrica directamente comprándole al generador, cuando tiene un nivel determinado de consumo. Entonces dice la ley, el 10% de lo que él se economiza debe abonarse al usuario todos los meses en la tarifa eléctrica. Una factura, nunca se ha hecho.
Y por cierto, el ingeniero Moreno San Juan prometió hacernos el cálculo para empezar entonces también a insistir todos los meses. Ya va por tanto, ya va por tanto. Porque es una forma de tú machacar, que era un método que le gustaba mucho al profesor Juan Bosch. De empezar a machacar con una cosa hasta que lo lograba. Parecía a veces imposible. Recuerdo cuando empezamos a ir a la Superintendencia de Electricidad y a la Comisión de Energía a exigir eso, nos decían, ustedes están locos. Es más, hubo un superintendente que nos dijo un día, según Fundecon, hay que compensar al usuario. Y dije, no, según la ley, Fundecon lo que ha tenido la frescura de decirlo. Entonces, fíjense ustedes cómo hay infinidad de cosas que están en la ley que uno a veces por desidia y por desconocimiento no las reclama. Un detalle interesante, ella decía, debemos estar en la Junta Monetaria. Y yo pensé en ese momento, claro, ¿por qué? Una sencillez no hemos logrado conseguirla en este país. Y es que tú vayas a comprar algo y te devuelvan tu dinero en un menudo. Es increíble. El dominicano medio comparoncito. No nos gusta reclamarlo, eso no es nada. Un amigo mío que es contador me dijo, mira, en tal supermercado pagan la nómina semanal con lo que se le ganan al consumidor. Con lo que se quedan del consumidor. Porque tú me dijeras, por lo menos van a utilizar una cosa bien social, construirle viviendas a los empleados. Yo me quedaría tranquilo. O algo de esa naturaleza, no, pero nada, se quedan ellos con ese dinero y la gente no. Entonces una joven que trabajó con Fundecon, Yosani Berigüete, ella consiguió que el Banco Central le entregara una comunicación diciendo en las bóvedas del Banco Central hay suficiente menudo para entregárselo a los bancos, para que a su vez los bancos se lo entreguen a los negocios. Pero nadie los reclama y están ahí pudriéndose. Entonces, eso es un derecho que con un decreto del presidente, por ejemplo, bastaría para que eso se resuelva y que se empiece a sancionar al que no lo cumpla. Porque no puede ser que la gente se deje engañar tanto. Y entonces con la energía eléctrica las cosas que ocurren son tan asombrosas que uno a veces cuando entra en esas cosas hasta se deprime a veces. Pero no deprimir, ¿no? Es en el momento, pero hay que seguir para adelante. Porque hay que educar a la población. Cada momento, recuerdo que cuando salía el presidente Fernández de la presidencia, faltaban como 14 días. Yo estaba en el consejo directivo de Proconsumidor, que ahora está Alfonsina. Y está también nuestro amigo Salvador Polanco, que es de ADEPROCO. Entonces, fuimos al Palacio Nacional a discutir con los gaseros el problema del gas. Porque con el asunto de la temperatura por un lado y de que no se medía adecuadamente el producto por otro, porque el que importa el gas natural, el licuado de petróleo, GLP, lo mide con un aparatito que le llaman, usando el método de Coriolis, que toma en cuenta hasta la rotación de la Tierra. O sea, todo lo que se mueve y es lo más efectivo que hay en el mundo entero ahora mismo. En el mercado mundial no hay una cosa más efectiva que esa. La refinería lo hace, y lo hace Opuvisa, pero no lo hacen las empresas que te venden el gas, cuando tú vas a comprarlo. Usan unos dispensadores que no están garantizados. Entonces, todos los meses la refinería les abona a esas empresas de distribución la diferencia que hay en la temperatura, pero no llega al usuario. Y entonces se acordó hacer un documento con técnicos de refinería, de industria y comercio, de Proconsumidor y de los consumidores. Yo participé en eso. Y se elaboró un informe al presidente. Pero ellos jugaron con el tiempo. Como quedaba poco tiempo, cuando llegó el presidente del asunto ya era otro presidente el que había. Y entonces se cayó todo eso. De manera que no hay una garantía, por ejemplo, de que el gas que tú compras es la cantidad que tú has pagado. Yo recuerdo cuando estaba una vez José Antonio Narri, hace muchísimos años, en un gobierno del PRD, se logró precintar los cilindros de gas, que fue una lucha del movimiento sindical en ese tiempo. Que ahí fue que yo aprendí un chin de cuestión de los consumidores, porque yo era asesor sindical y fui sindicalista también, y soy laboralista, esa es mi área. Entonces, en los sindicatos aprendí la defensa del derecho del consumidor. No había asociaciones de consumidores en ese tiempo. Ramón Paulino, que está aquí, no me deja mentir que cuando Francisco Sandra, secretario general de la CGT en ese tiempo, se organizó una marcha famosa, era de los bolsillos vacíos y los calderos volteados, que puso a temblar a todo el mundo. Y se exigía el cumplimiento de una ley, señores, que está vigente todavía, del año 1974, la ley 79, que se llama de congelación de precios, pero que en el fondo no es de congelación de precios, sino que designaba una comisión técnica encabezada por el ministro de Industria y Comercio e integrada por economistas y técnicos en costos y representantes de los consumidores, para que dijeran, este producto cuesta tanto, su fabricación o su importación, por tanto, tú debes venderlo a tal precio que te da un margen de beneficio que sea decente. Porque el artículo primero de la ley 358/05 dice que las relaciones entre productores y distribuidores de bienes y servicios y los consumidores y usuarios deben darse más a las reglas de la equidad. Entonces, si a ti te cuesta tanto, no me lo vendas 3 veces el costo de eso. Debe ser un precio equitativo. Le enviamos una carta al presidente hace poco pidiéndole que hiciera eso, que Carlos la vio, por cierto, y le gustó. Pero salió en los periódicos, pues se olvidó y no me hicieron caso. De modo que cuando hay momentos de crisis
mucha especulación, se puede recurrir a ese tipo de leyes. Porque si bien es cierto que no hay controles de precio en el sentido estricto de la palabra, que establecía la Ley 13 de Protección de la Economía Popular, sí los hay. La energía eléctrica está tarifada. Todos los meses te clavan una resolución fijando un precio. Y los combustibles todas las semanas, es un absurdo, porque el precio de los productos no cambia tanto. Y te fijan un precio que no está inspirado en la ley, está inspirado en un decreto del Poder Ejecutivo del año 2001, cuando la ley dice una fórmula para calcularlo, que es a partir del precio de compra real en el mercado internacional, más la tasa de cambio. Ese decreto, el 30701, establece 12 renglones para fijar el precio y parte del precio de paridad de importación del petróleo intermedio del oeste de Texas, petróleo que el país no consume, que es muy bueno pero es muy caro, y que no es un precio real, sino un precio de referencia, que aparece en una revista que publican en Estados Unidos, que se llama Platts Oil Gram. Un absurdo. Busquen el próximo sábado, este sábado, en la prensa, el espacio parado de Pública Industria y Comercio, con una cartelera de los precios de los combustibles. Y lo primero que va a aparecer es la columna de precio de paridad de importación del petróleo intermedio del oeste de Texas. Ese no es el precio del que se debe partir, sino el precio real de compra en el mercado internacional. O sea, fíjense cómo engañan a uno y uno no se da cuenta. Es encima de uno que lo engañan. Y hemos hecho de todo. Hemos ido al Tribunal Superior Administrativo. Se logró una vez con un movimiento que fue efímero llamado Bájame la gasolina. Nosotros participamos que se dictara una sentencia ordenando a la industria y comercio transparentar el precio del combustible y además hacerlo en base a la ley 112.00. No lo han hecho. Y ningún gobierno le gusta hacerlo porque eso es un buen negocio. Deja muchas cosas, porque eso lamentablemente desde Balaguer para acá no se ha logrado que eso sea transparente. Y en estos días, por cierto, este muchacho, Salvador Polanco, que es del Consejo Directivo del Consumidor y dirige a ADEPROCO, propuso un asunto interesantísimo. Él decía, en el caso de los cilindros de gas, los fabrican ahora con un material translúcido que se ve el interior. Entonces, ya tú sabes, no te pueden engañar, mira, son 100 libras, tiene que estar hasta el tope de cojollito. Es mucho mejor que el precinto, porque el precinto tú no ves lo que hay adentro. Pero tampoco se hace. De modo que hay muchísimos mecanismos para que eso se haga. Pero volviendo a lo que decía con el presidente Fernández, se acordó en ese tiempo que la refinería hiciera un estudio de cuánto costaba cambiar todos los dispensadores que hay en las estaciones de gasolina del país entero y de gas licuado de petróleo. Cuánto costaba comprar dispensadores en base al método de Coriolis, construido en base a ese método, que es el más efectivo en el mercado mundial, para que el gobierno hiciera la inversión y los dueños de esos negocios fueran pagándoselo poco a poco. Eso se quedó en el aire todo eso, lamentablemente. Y ahora nos encontramos entonces ahora con el caso del pacto eléctrico, que estamos inmersos en eso. Fruto del esfuerzo que hemos hecho de estar opinando, nosotros todos los meses publicamos una nota, que a veces sale, a veces no sale, diciendo ya la deuda para las horas de apagones con los usuarios del servicio va por tanto. La última vez que me recordé me dio miedo cuando lo calculé. 140.000 millones de pesos. 140.000 millones de pesos. Cálculo conservador, me dijo un ingeniero, eso es mucho más. Digo, sí, pero vayamos por ahí porque se hizo en base a un estudio que hizo la UAS. Y a partir de ahí lo hemos proyectado mensualmente y más o menos una aproximación, no es exacto. Pero si eso se lo abonaran al usuario, estaríamos mejor. Por eso se dice, la energía eléctrica más cara del mundo es la dominicana. No es porque es la que se factura más caro. No, es que como traen muchos apagones, entonces ese costo adicional no te lo calculan. Y al comprar un inversor o una planta eléctrica, eso la gente no lo ve. Recuerdo un caso que fue patético. A una figura política muy folclórica, que fue Euclides Gutiérrez Félix. Euclides exigió y salió perdiendo Euclides, porque después el partido echó para atrás y lo obligó a llegar a un acuerdo con la CDE. Él decía una cosa que era verdad porque él es abogado y tenía apoyo político y posición económica buena. Y él dijo, pero que ustedes me están exigiendo a mí que le pague tanto, pero yo tengo que comprar una planta para mantenerme en mano guayabo y comprar combustible y aguantar el ruido que hace y el daño que hace a la atmósfera. Páguenme ustedes eso y entonces compensamos. Cuando sacaron un numerito había que devolverle dinero. Y yo se lo expliqué a varios periodistas a ver si me dijeron que no era mentira. Y publicamos una nota de prensa nosotros, de fresco. Dijimos, él tiene razón en eso. En lo otro, yo no me meto en eso, en su vida particular. Pero en eso tenía razón. Y fue la única persona, como persona individual, que se atrevió a hacer eso. Nosotros lo habíamos hecho como institución, desde hace tiempo. De modo que fíjense cómo cosas que parecen inciertas son ciertas. Porque el derecho del consumidor es una cosa que nunca se acaba. Y las violaciones del comerciante y del industrial, eso es propio de su naturaleza. Para eso tiene que haber una regulación del Estado. Y por eso la ley 5805 establece que el financiamiento de las asociaciones de consumidores y usuarios. Nosotros recibimos financiamiento mensual
a través del presupuesto nacional y tenemos que rendir un informe permanente a la Cámara de Cuentas y al Poder Ejecutivo. Y nunca hemos fallado en eso. Nunca. Lo más lejos que hemos estado el último día de fallar. Pero ahí estamos bien, estamos dentro del plazo. De manera que fíjense que eso es importante porque si la gente se organiza, se logran mayores cosas. Una sociedad desorganizada no va para ningún lado. A uno dice muchísimas cosas. Mira, ven a hablarme de electricidad, que tú eres especialista en eso. No, yo no soy especialista. Yo aprendí de Elvis Presley lo siguiente. Elvis Presley era buen mozo, cantaba bonito y nada más sabía 2 acordes. Y con eso se hizo famoso. Entonces yo digo, Alfonsina, aprendámonos 5 o 6 artículos de la ley de electricidad, que son los más importantes, y con eso basta. Entonces te haces experto en 5 artículos, pero son los fundamentales, entonces lo quieren quitar. Por ejemplo, la propuesta del CONEP dice, y hemos estado discutiendo, venimos de allá hoy, yo vengo de allá, de las 2:30 estaba ahí. Salí con la comida en la boca, como dicen para allá, porque había una reunión con el sector social y el CONEP. El CONEP dice, suspendamos por 6 años la compensación para zonas de apagones. Nosotros decimos, no. Ah, no, porque nunca se ha aplicado. No, pero ahora hay que aplicarlo, porque va a haber un pacto para eso. El pacto es para aplicar la ley, no es para otra cosa, lamentablemente. Por eso la Iglesia se quejaba de que somos un país tan poco institucional que vamos a pactar el cumplimiento de la ley. Como hizo Jacinto Peinado, que ya falleció una vez, que promovió una ley para aplicar otra ley que no se aplicaba. Una cosa absurda. Entonces, que eliminen eso por 6 años, que el 10% que deben abonar de lo que se economizan los usuarios no regulados, que también se elimine, que el 3% que se le paga a los ayuntamientos mensual por el uso del espacio aéreo y del subsuelo, y que ellos a cambio de eso deben dar el alumbrado público, que no lo dan, no lo dan suficiente. Que se elimine esa cosa y que se compensen una con la otra. Y nosotros decimos que no, que le paguen el 3% y que los ayuntamientos se obliguen a dar el servicio de energía eléctrica, que es una de las grandes fallas de la capitalización que hubo. Porque ahora con el crimen que hay en el país, la cantidad de crímenes y esas cosas, se incrementa con los apagones y la falta de energía eléctrica en las carreteras, calles y avenidas. Es una obligación que está en el artículo 134 de la ley de electricidad. Me lo sé porque estoy bregando con eso ahora. Tengo una botella grandísima de eso. Entonces, y puedo parezco un experto sin serlo. Entonces, está el asunto ese de los ayuntamientos. Está la tarifa eléctrica, que nunca se ha discutido como debe ser. El 114 de la ley de electricidad dice lo siguiente: se fijará, como dije ahorita, en base a un análisis de estudio de costo. Y entrará en vigencia 30 días después de publicada. Se la ponen en vigencia el mismo día que se publica y hasta antes, porque a veces se les va el seguro. La publican, digamos, el día 2 del mes estamos en mayo, el mes de mayo, pero retroactiva al 1 de mayo, que es inconstitucional. La ley dice que 30 días después de publicarse en un periodo de circulación nacional. Ahí están engañando y esquilmando al usuario del servicio. Por eso no le importa a nadie. Y la ley no establece por ningún lado que debe ser mensual, sino cuando las circunstancias lo exijan. De modo que es un filón de oro lo que hay ahí, de reivindicaciones, sin entrar en considerar el asunto de lo que dijo Alfonsino, una ley importantísima, que es la ley 176-12, que crea Indocal, Instituto Dominicano de Calidad, que eliminó lo que era DIGENOR, Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad. Y todavía muchas leyes que se aprueban en el país, aparece DIGENOR, cuando ya fue derogada la ley que establecía DIGENOR, que era la 602, de cuando Balaguer. Entonces, esa ley es importantísima. Y hay que involucrar a profesionales dominicanos de diversas áreas, como por ejemplo de ciencia química, biología, ingeniería electromecánica, porque uno hace de tripas corazón, no siempre aparece el profesional que tiene el conocimiento necesario para eso, pero uno se auxilia con gente amiga de uno. Fulano, ven, dame una explicación que sea entendible de este tema, que no lo entiendo. Y pasamos trabajo, pero se entiende, porque si no, el usuario o el consumidor estarían totalmente desamparados. Ella mencionaba a Altagracia Paulino, que fue la que tuvo la idea de acercarnos a un grupo de gente que trabajábamos cada uno independiente y nos juntó en Fundecon. Y hemos estado en eso desde esa época bregando. Es un trabajo difícil, uno tiene que dejar muchas cosas de su vida para dedicarse a eso, pero realmente da resultados. Hay que decir, como decía Pepe Mújica, que fue presidente de Uruguay, que era muy simpático, que dijeron, el presidente más pobre del mundo. Y él dijo, no, un momento, yo soy rico, porque yo tengo todo lo que necesito y no quiero más. Entonces, ¿quién dijo que yo soy pobre? Yo vivo bien, como la té caliente, como decía Homós, y entonces tengo mi vida normal. Pero uno tiene que poner un poquito de sí mismo para dárselo a la sociedad. Porque, por ejemplo, yo no podía ser abogado si la sociedad no me daba una universidad, carreteras, calles, profesores. Algo debo devolverle. Entonces me da tiempo, por suerte tengo una profesión que es liberal, que me permite ir a una audiencia y de ahí salir a hacer barbaridades, en beneficio de los usuarios. Un día me dijo un abogado, ven acá, pero tú no trabajas. Yo sí, yo trabajo, pero en esto.
De modo que el llamado es a que la gente se integre a este trabajo, que es tan rico y tan interesante. Los mismos partidos políticos deben meterse en eso. El otro día me sorprendí, le digo a Alfonsina, tú viste en un periódico que un partido salió hablando de los derechos de los consumidores. Eso es extraordinario. Pero cuando lo leí me di cuenta que fue una cosa pasajera. Porque no se interesan en esas cosas. Un error grave. Y está destruyendo no solamente a este tipo de instituciones, sino a los sindicatos, a los colegios profesionales que acceden a esas funciones. No son los mejores que acceden, sino el más tigre, el que más se la busca con los jefes políticos. No debe ser así. Un jefe de un colegio profesional debe ser una persona con condiciones intelectuales que pueda orientar a la sociedad. Eso mismo pasa con los consumidores. Tiene que orientar a la sociedad y tener opinión sobre cada cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos una norma. Toda semana opinamos sobre algo. Y escogemos un tema. Buscamos en la prensa. Como hacemos un programa de radio de 9:30 a 10 de la mañana los domingos, los invito a que oigan este domingo en CERTV 98.9 y 99.9. Generalmente somos Alfonsina y yo que hablamos ahí. Entonces uno tiene que estar al día en lo que ocurre en la semana. Entonces de ahí sacamos una nota y hacemos una declaración pública. Esta semana fue sobre una declaración que dio la ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que salió antes de ayer en el periódico Hoy, en la página económica, una orejita, pero publicaron algo. Que ellos decían que el Estado no debe meterse en la generación de energía eléctrica, sino dedicarse a ser el simple regulador, porque no puede ser juez y parte. De ser así, entonces la educación debería estar en mano privada también, porque el Estado no puede ser juez y parte. La salud, eso no tiene sentido. Entonces, la Constitución dice en el artículo 219 lo siguiente: el Estado puede intervenir por su propia cuenta o asociado con el sector privado o el sector social, el sector, no dijo social, sino, no me acuerdo el término ahora, para garantizarle determinados bienes y servicios a la sociedad que el sector privado no puede garantizarle. Pasa con la energía eléctrica. Entonces no es verdad que no puede, tiene que hacerlo. Y por ejemplo, esa planta de Punta Catalina que están construyendo ahí en Maní, tiene que construirlas, tiene que hacerlo. Y no asociarse con nadie, ya comenzó, que acabe. Porque de lo contrario, vamos a seguir en manos de generadores que han esquilmado este país por años. Ahí salieron unos datos en estos días del economista Luis Vargas, que me asustaron de lo que se han ganado esa gente en un sector que está en crisis, en quiebra, que el Estado subsidia todos los meses con 1.500 millones, todos los años con 1.500 millones de dólares más o menos. Aún con la baja del precio de los combustibles en el mercado internacional, sigue subsidiando muchísimo. Entonces, ¿cómo es posible que un sector gane mucho y otro no? Los generadores ganan muchísimo. La distribución, que tiene muchas deficiencias de gerencia también, muchas deficiencias de gerencia, enormes. Y el botellerío que los gobiernos hacen siempre, del color que haya. Pues había guaguitas que eran pollitos y otras que eran de garza. Las garzas eran PLDistas y los pollitos eran PLDistas. Eso hay que acabarlo. Es jocoso, pero es tragicómico. No debe ser así. Entonces, tienen que ser eficientes, pero no podemos permitir que un sector se beneficie tanto de la sociedad dominicana sin nosotros decir nada. Entonces tenemos que llamarnos todos a la reflexión. Tenemos que despertar. Hay que despertar. Porque de lo contrario nos van a pasar el rodillo, como nos están pasando cada rato. De modo que yo lo dejo ahí porque hay muchísimas cosas más que se podrían decir, pero no quiero tampoco que se me duerman. Así que muchas gracias.